puede ser terapéutico, ¿no, güey? O sea, ¿El como TikTok? sexo terapéutico. Mira, si dejas de grabar, te puedo contar algo más. Yo creo que lo voy a empezar después, güey. No, mira, no, sí, exacto. Yo mejor sigamos con este hilo de ideas y ya después fuera del micrófono Chicharo nos puede dar detalles de qué pedo. Pero siguiendo a tu pregunta, O sea, yo creo, o sea, imagínate una persona que, o sea, y hay muchos, güey. O sea, de hecho, es un fenómeno estudiando en Estados Unidos, digo, emergente, güey, donde estas juventudes que se asumen o que llegan hasta el extremo del neonazismo y cosas así, güey, empiezan muchas veces, o sea, empiezan frecuentemente con frustraciones sexuales, güey. No, O sea, problemas en casa, ¿no? o sea, muchos son frustraciones sexuales y por eso entran como digamos, espiral, güey, ¿no? En descenso, donde dicen, o sea, si yo tengo problemas, tal vez las mujeres son culeras, ¿no? O sea, entonces ya empieza el grado de machismo, ¿no? Y a justificar, y empiezan a oír académicos, ¿no? Y videos, ¿no? Entre comillas, donde hablan de, sí, ¿no? ¿Por qué los hombres, sufren más que las mujeres, ¿no? ¿Por qué o sea, como justificando esta parte, güey? Y, y claro, o sea, esos mismos güeyes que son de la academia, ¿no? De los derechos de los hombres y la mamada, güey. Pues no es la única creencia que tienen, ¿no? O sea, son conservadores probablemente religiosos, ¿no? Entonces ya se meten a ese tema, ¿no? O sea, ya absorben toda esa parte, güey. Y luego ya no necesariamente nada más creen en esa conspiración, sino que creen en el globalismo, ¿no? Por ejemplo, güey. Güey, el ¿No? globalismo no es una creencia, no mames. Por eso, no, o sea, el globalismo, ¿cómo te diré, güey? O sea, el globalismo utilizado en círculos de derecha, güey, se usa como proxy para el antisemitismo, güey. O sea, esta idea de que los judíos dominan el mundo, no de los banqueros y tal. O sea, o sea, en lugar de decir los pinches judíos, muchas veces dicen los globalistas, ¿no? O sea, lo que Que son, quieres decir es que los cabrones que tienen problemas de este tipo buscan una fuga, que en muchas cosas es pues un círculo social exacto, maligno güey. Pues no maligno, o para... sea, pero un círculo que rebote sus mismas ideas y justifique sus conductas, ¿no? Pues sí, güey, sus frustraciones, güey, como tal, güey. Yo vi hace no mucho en Discovery Channel, no me acuerdo si era Morgan Freeman, estoy casi seguro que era Morgan Freeman. ¿El de Dios o qué? Sí, y estaba buena la entrevista que le hace a un activista por los derechos de los afroamericanos, y que a su vez ese güey conoce a un ex miembro del Ku Klux Klan, y ya o sea, lo sienta, ¿no? A platicar entre ellos. Y este güey le dice, lo que pasa, o sea, yo admito el día de hoy que yo era así medio pendejón al involucrarme, al enrolarme con esos güeyes, con los miembros del Ku Klux Klan, porque obviamente fomentan el odio, se agarran de la religión para decir que los negros tienen menos posibilidades económicas, religiosas, médicas, intelectuales, y que por eso hay que suprimirlos, ¿no? Entonces yo a este güey lo conocí un día que me lo madrié y la chingada, pero yo al día de hoy, después de platicar con él y de una serie de procesos psicológicos y de recuperación, yo admito que yo querer pertenecer al Ku Klux Klan se debía a que yo de niño fui golpeado, tenía pedos en mi casa, yo me quería salir, yo sentí que pertenecía ahí, pero no eran mis ideas, ¿no? Y como yo hay un chingo de cabrones, o sea, ya te lo platica un güey que lo vivió. Y yo no sé si tenga pedos sexuales o no, pero sí te habla de que tuvo muchos problemas en su casa desde la infancia. Su papá creo que estaba en la cárcel y todo así, y que él es el que le enseña esta idea de pues violentar al que pues él considera que no debe pertenecer a la sociedad, ¿no? Entonces ahí estaba hablando del Ku Klux Klan, pero hay un chingo de pinches güeyes en círculos, no sé si la definición sea viciosos, pues que en realidad, como los porros, ¿no? O sea, para no irte tan lejos, son puros güeyes que tienen pedos en sus casas, que van de la verga en la escuela, que prefieren estar ahí que con su familia, porque pues algo pasa ahí, ¿no? Es como el güey que trabaja un chingo. No Es le que gusta. muchas es veces una se nos válvula olvida de que somos escape. seres sociales, güey. A ver, perdón, Gustavo, dile, dale. Sí, no, nada más iba a decir que más que el sexo o a partir de ahí se generen cierto tipo de, o sea, abra una caja de Pandora y empieces a ver ciertos pedos que tengas a nivel personal. Si Más le preguntas a bien, Freud, me va a dar la razón, güey. ¿mandé? Si le preguntas a Freud, me va a dar la razón, ¿no? No, no, sí, Sí, O sea, pero sí,
pues ya es meterse en otros pinches pedos del super yo y la chingada, y no me quisiera meter en ese desmadre. Yo lo único que... No, yo tampoco conozco un chingo, o sea, no soy... No, la verdad... No, pero respecto a eso, lo que dice Carl Jung, que fue su discípulo, dice, bueno, Freud tiene razón. O sea, sí hay la sexualidad, sí influye en el comportamiento, en la conducta, en la creencia, pero hay un chingo más de cosas además de la sexualidad. O sea, no lo refuta, claro. sino que lo amplía. Sí, O sea, amplía lo que aprende, ¿no? Construyó sobre el conocimiento de Freud. Y sí, o sea, sí, o sea, reafirma esto que dice Gustavo, ¿no? El yo, el ego, ¿no? El ser, pero lo amplía, ¿no? Y mete el tema de los arquetipos, ¿no? De cómo existen patrones, ¿no? A lo largo de la humanidad, que son cuestiones que están ya intrínsecas en nosotros, ¿no? O sea, por la misma cuestión evolutiva. O sea, aunque no tengamos exactamente la prueba, ¿no? De por qué o de dónde surge, cuál es el gen que dispara esa reacción. O sea, es una reacción que es común, ¿no? No sé si todos, pero la gran mayoría de las personas lo tenemos, ¿no? Como digo, ahorita me viene a la mente porque eso lo leí hace no mucho, güey. El impulso religioso, ¿no? O sea, el por qué hay religiones, ¿no? O sea, muchas veces o sea, es una pregunta que se plantea y que, digo, hasta la fecha no tenemos una respuesta concreta, ¿no? Pero es bien interesante, güey, porque el impulso religioso va más allá incluso de la humanidad misma, güey. O sea, hay, por ejemplo, restos, ¿no? de tumbas en homínidos que ni siquiera eran Homo sapiens sapiens, ¿no? O sea, el hecho de cavar una tumba es completamente antivolutivo, güey, ¿no? O sea, lo más eficiente en términos de energía, de recursos, ¿no? Pues es dejarlo ahí, ¿no? O sea, se muere, pues lo dejas, lo tumbas y ya, güey, ¿no? O sea, te vas, o te lo comes, ¿no? O sea, no sé, güey, o sea, si son los recursos escasos, pues, ¿no? Comes lo que te puedas comer, ¿no? Lo almacenas lo que puedas almacenar y te vas, ¿no? O sea, ya. Pero el hecho de que uses tiempo, ¿no? Y recursos, para, ¿no? Organizar a tu tribu, ¿no? Cavar un hoyo, meterlos ahí, y no solamente eso, ¿no? Sino meterlos con figuritas, ¿no? Con trinques o cositas, collarcitos y pulseritas, y en una orientación en particular, ¿no? Y una posición en particular, y, o sea, tal, o sea, significa que, o sea, estás esperando algo más, no sé, estás esperando que tal vez la persona se los lleve, ¿no? O se despierte con las cosas que pueda ocupar en el más allá, tal. O sea, es un aspecto ritualista que no obedece necesariamente a la evolución pura, ¿no? O sea, si tú dijeras, pues evolución pura, pues es, ¿no? O sea, maximizar recursos, ¿no? Eliminar las pérdidas, y una pérdida sería pues la pérdida de tiempo y recursos y energía que significa hacer todo esto, ¿no? Entonces, ¿de dónde chingados viene ese impulso, ¿no? Como tal, güey, que precede a la humanidad misma? Y se habla de varias cosas, pero entre ellas, o sea, se cree que puede ser un subproducto de ese impulso, bueno, de dos cosas, ¿no? Del impulso de comprender las cosas, no o sea, o sea, no somos, no estamos cómodos con el no saber, güey, no con el desconocimiento, güey. O sea, ¿por qué el cielo es azul, no? Pues, verga, ¿no? O sea, ¿por qué el sol, sube y baja todos los días? Pues está cabrón, ¿no? O sea, si lo ves así, güey, pues nada más, o sea, no sé, te imaginas un guerrero, ¿no? Que emerge, ¿no? Victorioso todos los días y que va a una batalla, ¿no? En la noche, tal, y regresa. O sea, te empiezas a crear estas historias, antropomorfizar, ¿no? Las cosas, güey, o sea, y los árboles y la naturaleza y tal. Y digo, eso es por un lado. Y por otro lado, este impulso que sí es evolutivo y completamente explicable, que nos orienta hacia la improbabilidad de una ocurrencia, pero que puede salvar tu vida, güey. O sea, o sea, la explicación más directa con la que yo escuché la explicación es que, o este argumento, perdón, o sea, por ejemplo, estás en la noche, ¿no? En un bosque, y no a punto de dormir, tú eres el vigía tal vez, y escuchas, ¿no? Bueno, ves y escuchas que se mueve algo, ¿no? En los árboles, ¿no? En la tal. Entonces, o sea, si te fueras por probabilidad, ¿no? Lo más probable es que simplemente es el viento, que es lo que más frecuente mueve todo, ¿no? O sea, los árboles incluso. Entonces, o sea, si fueras solamente por probabilidad dirías, ah, pues es los árboles. Pero
o sea, si estás mal, o sea, es menos probable que sea un depredador, ¿no? O sea, un pinche felino ahí, no trepado en el árbol, una serpiente, algo. O sea, pero más te vale que creas que es lo menos probable, porque eso puede salvar tu vida, güey. ¿Me explico? No, O sea, el costo es de creer lo improbable es menor, o sea, a no hacerlo, güey. Porque el costo puede ser tu vida, güey. No sé, si crees que es el felino, aunque no lo sea, pues por lo menos te pusiste alerta, ¿no? Por lo menos ya alertaste al resto, ¿no? Por lo menos o sea, ya tomaste una precaución adicional, aunque sea improbable. A que si te hubiera sido solamente por la probabilidad, ¿no? Y una mente científica entonces tal vez hubiera dicho, no, pues no sé, vamos a demostrar, ¿no? Vamos a picar ahí, a ver qué sale. Probablemente no haya nada, ¿no? Pero si hay algo, pues ese algo ya se chingó a esa persona, ¿no? ¿Me explico? Entonces tendemos por esa inercia evolutiva a creer en lo improbable, incluso a costa de la evidencia, ¿no? A costa de lo más probable. Entonces, no sé, digo, ya me explayé mucho en esto, güey, pero no sé qué piensan en esto. O por qué salió esto, ya no me acuerdo. No, ni yo me acuerdo, güey. no. No, pero Lo de sexo como capé una madre así. Sí, güey, pero no me acuerdo cómo saltamos de tema a tema. Yo estaba de que hablábamos de la teoría de Freud, güey, del super yo, y que habías leído Claro, güey. Sí, los arquetipos, sí. que dictaba el andar de la humanidad y que aún no nos explicábamos por qué. Sí, Simón. O sea, digo, si tienen tiempo, o sea, el académico que yo leí es un iraní estadounidense, o sea, que él nace en Irán, pero se muda, ¿no? Su familia, cuando él era niño, a Estados Unidos y hace estudios eh, sobre religión, ¿no? Estudios académicos, estudios de posgrado, no tiene doctorado, creo que tiene cursos en Harvard y no sé, o da clases o algo así. Se llama Reza Aslan. Este, digo, tiene varias obras que han sido controversiales porque él pone el conocimiento, digamos, científico, ¿no? Lo poco que se sabe, por ejemplo, de Mahoma, ¿no? De Jesús, y lo pone en un lenguaje, ¿no? Pues para el público, ¿no? Digamos. Entonces, digamos, sus libros no son necesariamente controversiales entre la academia, porque pues, es lo que, ¿no? Pues todo el mundo conoce y sabe y tal, pero sí fueron muy controversiales en círculos como Fox News, ¿no? Y la derecha estadounidense, ¿no? Y la reaccionaria, que tiene una cruzada, ¿no? En contra de las religiones y tal. Entonces, por eso se volvió muy famoso hace algunos años, y nada, o sea, me dio curiosidad, compré su libro, o uno de sus libros, y vale la pena. O sea, la verdad, digo, son cosas de interés, ¿no? O sea, general, o sea, Por lo que entiendo, y entre otras cosas, el señor cuestiona la existencia de un dios o simplemente no le interesa cuestionar. es que, o sea, digamos, o sea, lo tomas de un lado académico, en el sentido de que, o sea, su interés no es demostrar si hay o no un dios. O sea, porque eso no es un hecho científico, no es un hecho histórico, por lo menos hasta ahora, güey. Y ni Lo siquiera que sí es, no, claro, o sea, muchas veces es infalsificable, güey, o sea, por la misma naturaleza de cosas que le atribuyen al mismo Dios, güey. Lo que sí es un hecho histórico, científico y comprobable, güey, es que la gente cree en un Dios, güey, ¿no? O sea, eso sí es un hecho como tal, güey. Y eso sí ha moldeado, ¿no? La historia de la humanidad y muchas civilizaciones en más de un sentido. Y ese es su interés, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, él habla de que o sea, no mucha gente dice que la religión te da moral, ¿no? O sea, te enseña valores. No sé, y lo que te dice es, no, güey. O sea, tú plasmas tus valores en el texto sagrado. O sea, los textos sagrados, ¿no? Entre comillas, son infinitamente maleables. Tanto así que si eres, por ejemplo, ¿no? Machista, sexista, homofóbico, ¿no? De derecha, encuentras fundamento en el texto sagrado y al mismo tiempo, si eres, no sé, un libertario de izquierda, luchas por los derechos civiles, ¿no? Ves por el prójimo, ¿no? Amas a las mujeres, ¿no? Amas ¿no? al común igual, todo esto, también encuentras fundamento en el texto, güey. Entonces, digamos, el racista no es racista porque leyó el libro. O sea, el racista ya era racista y agarra el libro como justificación, güey. Justamente es una de las críticas más grandes hacia la misma Biblia y a todas las sagradas escrituras realmente que tienden a ser
interpretación. Básicamente tú le puedes dar la connotación que quieras. Como dices, puede ser un pensador de ultraderecha que no respeta la libertad sexual ni muchos otros tipos de libertades que hoy día ya no deberían estar en discusión. Podrías basarte en la Biblia Sí, para justificar tu pensamiento. y tratar a la mujer de tal manera y que cuide la casa y que tú seas el encargado de proveer y demás. Y entonces, en ese tipo Sí, también... o sea, digo, tanto así que, digo, para poner un ejemplo concreto, o sea, Hitler era católico, ¿no? Y Martin Luther King, o sea, citaba el mismo libro de que Hitler se basaba para la creación de los judíos, se basó en el mismo libro, digo, obviamente en diferentes pasajes, ¿no? En diferentes contextos políticos y sociales, pero es el mismo texto para la liberación, ¿no? Y la justicia social, ¿no? Que buscaba en Estados Unidos en términos raciales. Entonces sí, digo, a mí se me hace bien interesante desde ese punto de vista, ¿no? O sea, desde el punto de vista antropológico, o sea, o sea, tal cual, o sea, cómo ha influido, cómo ha moldeado las sociedades a través de la historia de la humanidad y lo sigue haciendo, ¿no? Y lo seguirá haciendo. O sea, porque, digo, si fuera tan fácil como poner evidencia suficiente que refute al libro en sí, o sea, hoy en día ya no habría religiones, ¿no? O sea, porque o sea, en cada vez que cualquier texto sagrado de cualquier religión ha tratado de explicar la naturaleza, ¿no? Cómo funciona el mundo en el que vivimos, o sea, todas las veces se han equivocado, güey. O sea, el 100% de las veces, ¿no? Digo, salvo algunos, yo no sé, como círculos no científicos, los jesuitas, ¿no? Con el catolicismo, no en el, ¿cómo se llaman? En el Islam había una fuerte tendencia secular, ¿no? Hacia escuchar todo tipo de conocimiento. Y, o sea, ellos desarrollan conocimiento científico, no astronómico. O sea, la mitad de los nombres de las estrellas que vemos en el firmamento tienen nombres árabes por esos cabrones, ¿no? O sea, porque o sea, pudieron hacer observaciones, no pudieron desarrollar digo, telescopios, ¿no? Rudimentarios y tal, y mapear como tal el firmamento. Pero digo, o sea, los textos sagrados no te explican, ¿no? La sociedad. Sin embargo, sí se adaptan, o sea, o sea, todas las religiones se adaptan a las nuevas circunstancias, ¿no? O sea, vemos ahorita al Papa Francisco, que ya es, ¿no? El Papa liberal, ¿no? El Papa que sí acepta ¿no? A los homosexuales, que dice que sí tienen un alma, ¿no? Que sí pueden ir al cielo, ¿no? Que si hubiera extraterrestres, también no pueden ir al cielo. O sea, esto sería, o sea, si el Papa viviera en tiempos de la Cruzada, sería ejecutado, o sea, como tal, o sea, en el oscurantismo. Pues digo, o No, sea, pero él tiende más, es que él hace así, porque los jesuitas tienden más a la apertura social, güey, pero no de hoy, sino desde, no, yo creo que desde la científica. conquista. Sí, y científica. O sea, ellos son los que hacen Pero, y el no había calendario habido papas. gregoriano, ¿no? ¿Cómo? Son los que hicieron el calendario que tenemos hoy en día, ¿no? El calendario Sí, sí. gregoriano. Son los que promovieron en su momento la abolición de la esclavitud, son los que le dijeron a los indígenas, los que les hablaban de la salvación, o sea, pero esto no es de él, o sea, eso es una tradición de ellos, digamos, liberal, que los caracteriza. Yo creo que, no sé cuándo se funda el movimiento jesuita, pero Yo es la tampoco. tendencia de ellos, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, los millonarios de Cristo, que sí te hablan de la condena, que te hablan del Dios castigador, que te hablan de la prohibición, que te hablan es decir, el retroceso que implica un pensamiento libre, ¿no? Es que también la religión, o más bien la iglesia como institución, se está adaptando a esta nueva sociedad. Sí, es justo eso. A todas luces no se puede quedar su pensamiento, no sé, totalmente de derecha y de el no respeto a las nuevas, no tendencias, sino a la nueva apertura que hay sobre muchísimas cosas, el respeto simplemente al libre albedrío de la gente. Creo que tratar y evolucionar, porque ellos mismos empezaron a dar cuenta de que los adeptos comenzaron a cuestionarse muchísimas cosas y comenzaron a darse cuenta que entre sus mismas comunidades religiosas, por poner un ejemplo, había homosexuales o había pedófilos, los cuales abiertamente... Sigue habiendo. Sigue habiendo, por supuesto, los cuales abiertamente tenían ya, si no un juicio ante un Estado, por así llamarlo,
sí ya estaban señalados dentro de su misma comunidad y eran removidos hacia, no sé, hacia otro estado, hacia otra comuna, lo que sea. Entonces, creo que... Eso no es castigo como tal, ¿no? O sea, hay que decirlo. Pues eso será cagüete con esos cabrones. Exacto, es hacerse güey, como ya lo hicieron los legionarios de Cristo y que bien dijo David, y que en su momento el señor Juan Pablo II hizo lo mismo con Maciel. Entonces se hizo de la vista gorda y jamás sucedió más que testimonios de muchísima gente, desafortunadamente, que hoy ya tenemos. Pero yo veo más bien su actitud como una adaptación a esta nueva realidad y no les quedaba de otra, creo yo. Sí entiendo que el catolicismo recalcitrante pase por los siglos de los siglos y es una institución sumamente poderosa y no importando que haya nuevas corrientes de pensamiento y demás, obviamente no va a perder adeptos en un nicho bastante importante, ¿no? Ya se hubiera perdido a lo largo de los años, pero sí creo yo que tienen que adaptar esa ideología a esta nueva realidad y creo que todos lo están haciendo, salvo los panistas, no sé. Sí, pero esta tendencia desafiante, ¿no? digo, desafiar no es, digamos, malo siempre y cuando haya un límite, ¿no? Si matas a alguien por desafío, pues ya estamos hablando de una exacerbación. Pero, por ejemplo, aquí mismo en México, por ejemplo, Fray Servando, que creo que era dominico, es uno de los primeros en poner en duda la existencia de la Virgen, ¿no? Y esa es la razón por la que lo tienen que exiliar. Pero, sin embargo, él se mantuvo dentro de la atmósfera religiosa, creo que él se exilia, si no me equivoco, en Inglaterra, y él es desde allá uno de los promotores, uno de los precursores incluso de la independencia de México. Sí, pero, es decir, él ya ponía en duda las creencias que él mismo tenía. Es decir, esta idea, y no sabemos, porque quizás no se escribió, qué opinaba él de la homosexualidad, o qué opinaba él del lesbianismo, o qué opinaba él de otras cosas que en su momento, como el día de hoy, son mal vistas, pero ya existía una tendencia hacia la libertad del pensamiento. No es nuevo esto. Bueno, ahí tienen el ejemplo también de Sor Juana, ¿no? Que tuvo que pedir permiso, porque ella tenía las cualidades para poder escribir, y eso fue visto como un desafío, y lo era, ¿no? No es nueva esta tendencia. Esto que el Papa abiertamente dice el día de hoy, ya existía en el pensamiento de quienes están dentro de la religiosa. Bueno, pero esto es parte de podcast, sí. ¿Qué chingados? ¿O qué empezamos? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, ya llevamos un buen rato. Yo creo que, bueno, podemos decir que en este podcast somos seculares, ¿no? Y ¿cuál es la otra? Secular y... No iba a decir. ¿Cuál es otro término? Pero bueno, sí, ¿no? Se respetan las diferentes ideas y las vemos desde un punto de vista, ¿no? Más social, ¿no? Y académico y tal. Yo no sé si ustedes crean en algo, no sé. A mí me gustaría compartir, ¿no? Creo que no sé si ya se los he dicho, ¿no? Yo me considero ateo como tal. Bueno, de hecho, o sea, la definición como tal sería ateo agnóstico. No sé por qué es una respuesta distinta a dos diferentes preguntas, ¿no? Una pregunta es ¿qué sabes? Y otra pregunta es ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿No? O sea, si es una pregunta de conocimiento, no de qué sabes, pues no estoy absolutamente seguro si existe o no, si no existe un Dios, ¿no? Y nadie lo está, o sea, es infalsificable por su naturaleza. Pero la otra, ¿qué crees? O sea, pues o sea, yo creo y yo actúo como si no hubiera tal, ¿no? Porque no, o sea, la evidencia que se me ha presentado sobre la existencia de un posible Dios, o sea, no me ha convencido para nada, ¿no? De la existencia del mismo, entonces yo actúo y vivo como si no existiera, ¿no? O sea, que no significa que no tenga moral. Nada más que niegas la existencia o niegas la existencia, tus argumentos están a favor de la no existencia de un ser supremo o simplemente te da lo mismo como los agnósticos que creen como no se dedican a contradecir la existencia de un Dios, por ejemplo. O sea, no me dedicaría a refutarle, güey, porque, o sea, eso hay una larga tradición de académicos, pensadores, filósofos, incluso científicos, refutando cada uno de los aspectos que los que sí creen en un Dios no ponen en la mesa, güey. O sea, más bien es como si, o sea, alguien llega y me dice, oye, hay un Dios, ¿no? Y yo digo, pues, ¿cuál es tu evidencia, no? O demuestra, ¿no? ¿Tú puedes demostrarlo? Y la otra persona dice, pues no. Ok, entonces no creo. Pues. La evidencia es la fe.
en teoría. Ajá, ese es mi ateísmo, en la creencia. O sea, no en el conocimiento, porque en realidad no lo sé, ¿no? O sea, no puedo demostrarlo de una forma u otra. Entonces, o sea, no, digamos, hasta que alguien lo haga, ¿no? Entonces ahí será, o sea, ya podré tomar ese pedazo de evidencia, pero mientras, o sea, no es relevante en mi vida, pues, o sea, no hago ninguna acción No te del día, urge. pensando en que hay o no hay un Dios. O sea, simplemente no, o sea, no es una consideración que tomo en mi vida diaria. O Pero si crees en la fe. digo, la fe existe, porque la fe, o sea, hay gente que cree, entonces, o sea, creer en la fe, pues, o sea, pues sí, o sea, la fe existe desde alguien cree en algo sin evidencia, ¿no? Que es una de las definiciones de fe, o sea, creer en algo aún en la ausencia de evidencia, ¿no? Pues esa es la fe. Eh, o sea, entiendo el valor de la esperanza, ¿no? Por ejemplo, entiendo el valor de la compasión, ¿no? De tal, pero ninguna de esas significa que exista un Dios o no. O sea, simplemente, este, sí, o sea, la existencia o no de un Dios no es significativa en mi vida. O sea, Ok. Ni el destino, ni mucho menos. O sea, no, o sea, lo que ves, listo. Como los científicos, estudias lo que ves, lo que puedes comprobar. sí, o sea, soy una persona muy empírica en ese sentido, güey. Yo creo que siempre lo he sido. O sea, digo, o sea, no siempre me he definido como un ateo como tal. O sea, si tú me preguntaras en la universidad, o sea, yo creo que hubiera dicho que era un agnóstico. O sea, no porque creyera como tal o porque pensara que era como 50-50, sino más bien como que no lo había pensado lo suficiente, no me había expuesto a suficiente información, güey. O sea, una vez que, o sea, creo que fue terminando la universidad o probablemente en el último semestre, donde empecé a leer, o sea, un poco más sobre cultura, sobre religión, sobre argumentos a favor y en contra. Veía muchos debates, ¿no? De los que en su momento fueron llamados los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Porque eran cuatro personas que se dedicaban a publicar, ¿no? Y a debatir personas creyentes, ¿no? De todas las religiones. O sea, eran Richard Dawkins, que fue el primero que yo leí, eran Michael Bennett, Sam Harris y el otro, lo tengo en su mente y era el más entretenido para ver en debates, Christopher Hitchens. O sea, si tú ves, o sea, si tienen oportunidad, ven a un debate de Christopher Hitchens. O sea, tiene una agilidad mental, o sea, una retórica, una facilidad para tomar el argumento de su oponente y usarlo en su contra. O sea, no y además un dominio del vocabulario que pocas veces yo he visto en alguien, en la expresión oral de alguien. O sea, en la expresión escrita, pues, digo, tienes más tiempo, ¿no? Lo puedes releer, lo puedes, ¿no? Tal, y es hasta cierto punto más fácil armar un argumento, ¿no? Y estructurarlo así. Pero este cuate, o sea, o sea, de volada, ¿no? O sea, platicando y tal. O sea, era un artista del debate, era extremadamente entretenido. Entonces, bueno, o sea, decidí que, o sea, mentes más grandes que la mía, ¿no? Han pasado mucho tiempo ahondando en esta pregunta, ¿no? Y presentando información y refutando, ¿no? Información sobre la existencia de un Dios. Entonces, te digo, o sea, yo vi los dos argumentos y dije, bueno, es que los que creen que hay un Dios y quieren demostrarlo, pues no presentan evidencia, güey, o la evidencia que presentan son falacias, o se desmorona ante una crítica muy puntual y no muy ordenada. Entonces, pues a partir de ahí yo vi esta definición de ateo agnóstico viene del libro de Richard Dawkins, que se llama The God Delusion, donde al final pone una tablita, ¿no? Creo que la escala es como del 1 al 7, y él mismo dice, ¿no? Que dice, yo me defino como un 6, ¿no? 7 es el ateo totalmente, que sabe que no hay un Dios y tal, y el 1 es el totalmente creyente y todo lo que diga la Biblia y tal, y ahí está ¿no? La graduación y te explica cada una. Él te dice, pues yo sería un 6, ¿no? Un 6.5, o sea, porque o sea, para llegar al 7 tendría que estar totalmente seguro y tendría que ser demostrado que no existe un Dios. Pero como no hemos llegado a ese punto, o sea, yo soy como un 6.5, digamos, porque o sea, no es relevante en mi vida. O sea,
¿no? En cómo me comporto, a quién quiero, en qué creo. O sea, yo creo en las personas, no creo en el potencial, creo en, o sea, la compasión del ser humano, o sea, porque lo he visto, ¿no? Porque, o sea, hay manifestaciones no históricas y que me han pasado en la vida, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, lo del terremoto de 2017, o sea, realmente, o sea, lo pienso y hasta el día de hoy me conmueve, ¿no? Porque ahí vi, digamos, o sea, que la mayoría de las personas somos capaces de actuar eh, incluso con más compasión y más compatía de la necesaria. No, o sea, porque en ese momento, no sé si se acuerdan, había tanta ayuda que había centros de copios que decían es que ya no manden ayuda, ¿no? O ya no manden perecederos, o ya no manden botes de agua, porque eso ya no, o sea, no, ya es suficiente, o ya no manden voluntarios, pues, porque hay tantas personas queriendo ser voluntarios que están hasta cierto punto estorbando las maniobras, ¿no? De levantamiento de escombros, ¿no? De disposición de recursos y tal. Entonces hay más empatía de la que no, ¿no? Y también vi el otro extremo, ¿no? O sea, el mismo día del terremoto, no me acuerdo si les platiqué esto, yo caminé desde la oficina hasta el DEPA, ¿no? Que era de Santa Fe a Chapultepec, que son como unos buenos, pues, como 10 kilómetros, yo creo, o sea, me los aventé caminando porque pues no había transporte y tal, ¿no? Pero en el camino, o sea, ya ahí por Constituyentes, vimos, ¿no? Porque iba con un grupo de amigos y amigas, a una chica, ¿no? Una mujer joven llorando. Entonces nos acercamos, ¿no? A ver si todo está bien. Y nos dice que la acaban de asaltar, ¿no? O sea, en un tunelcito que había, que es el paso peatonal para cruzar, creo que es Parque Lira. Ahí la asaltaron, ¿no? Entonces, o sea, ahí también vi el otro extremo, ¿no? Dije, bueno, o sea, aquí tienes que tener la mente, ¿no? Para que en este momento, ¿no? En particular, donde, o sea, estás viendo que, o sea, hay edificios caídos, ¿no? Y personas y cosas rotas y gente fallecida, desaparecida, tal. O sea, ¿qué tiene que pasar en tu mente como para que digas, ¿sabes qué sería bueno ahorita, güey? O sea, robar a alguien. No sé, infligir todavía más sufrimiento de que ya está, ¿no? O sea, no solamente en esa persona, sino en todo el entorno, ¿no? Nacional. Es que, Entonces, te digo, o sea, vi los dos extremos, o sea, vi que son más los buenos, y más los solidarios, y más los compasivos, y más la gente que está dispuesta a luchar por alguien más como si fuera uno mismo, o como si fuera la familia, pero también hay unos pocos que se van a pasar de verga eh, independientemente de la situación, ¿no? y es Pero que bueno. ahí hay un punto que justamente la psiquiatría no ha podido descifrar, que si bien el ser humano, el mexicano obviamente somos el pueblo que se ríe de su propia desgracia, somos unidos, somos Somos sui generis, los, ¿no? En ese sentido. los mundiales somos súper estrafalarios, las cámaras se van con el mexicano, con el penacho, es festivo, lo sabemos, se ríe de la muerte, la celebra y demás. Sin embargo, es un fenómeno que se presenta en la sociedad en sí, y eso hay un estudio, de hecho, que también hay un libro que se llama El efecto Lucifer, que trata de explicar por qué el ser humano desarrolla cierta maldad si en su punto de mayor crisis también desarrolla una hermandad que conmueve. Y como bien lo señalas, a veces se me ocurre un ejemplo aquí en México, no hay otro más claro que la solidaridad y somos hermanos, nos queremos y demás, pero también hoy día estamos viviendo una pandemia bastante fuerte, bastante importante y vemos gente que no sé qué chingada tiene en la cabeza y se dedica a insultar o a agredir al personal médico, por ejemplo. Hay un, el comportamiento del ser humano en ese sentido es difícil de explicar y en este se detalla. ¿Por qué? Se trata de hacer una explicación científica, por supuesto, sobre en qué punto o cuál es el vértice que hace que toque la campana y el ser humano como cambie el chip y empieza a pensar como un diabólico, como o sea, toda la inteligencia y todas las neuronas y el choque de las mismas, las dendritas, en qué momento empiezan a maquinar ideas malévolas, por poner un Sí, término. un adjetivo que podamos, ¿no? Sí, Entender sabiendo para que esta lo malo conversación. es difícilmente de clasificar, Claro. pero me refiero a conductas que realmente afecten la integridad de un tercero o inclusive del mismo medio ambiente. La verdad es algo que la ciencia ni siquiera se lo ha podido explicar Bueno, así. pero sí, pero yo creo que para dar esa explicación no necesariamente hay que recurrir a la ciencia o a los libros o a la psicología, sino que nosotros mismos podemos ver en la sociedad
con nuestros vecinos, con la gente no tan alejada de nuestro círculo social, que el niño que nace, ¿sí? O sea, nace fértil de ideas, nace limpio como un cassette en blanco, y que él va adoptando conductas o pensamientos e ideas que él va aprendiendo de su propio entorno. O sea, y si hay una descomposición cerca de él, si vive con alguien que no ve problemas en agredir sexualmente o en robar o en matar, va creciendo con esas ideas, las va adoptando y le parecen normales. Y eso es lo que él aplica en la sociedad. Yo no creo eso realmente porque, poniendo el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, gente como Joseph Mengele, por ejemplo, o como Wirst, como muchísimos autores nazis que fueron las mentes más impresionantes o las que llevaron a cabo toda la maquinaria de matanza en Auschwitz y en todos los campos de concentración, son personas que no tuvieron infancias ni siquiera traumáticas, problemáticas. ¿no? Obviamente estuvieron permeadas por ideas nacionalistas Sí, por eso, pero ellos adoptaron la idea, o sea, la idea no era de ellos, alguien se las inculcó. No necesariamente en la infancia, o sea, a lo largo de su vida, o sea, en la infancia eres más fértil, pero a lo largo de su vida, ellos la compran, ¿sí? Sea buena o sea mala, y la aplican, pero no es de ellos. Es que es algo que no está en su, no está en su naturaleza. Yo creo que es una mezcla de ambas, güey. O sea, digo, y no necesariamente por como hacer el truco retórico de, pues lo que tal vez no es lo que diga él, sino tal vez lo del medio, ¿no? O sea, no. O sea, en este caso, sí, o sea, honestamente creo que los dos tienen razón, güey. O sea, y ahorita me recuerda o sea, es justo el dilema del determinismo contra el libre albedrío, ¿no? O sea, hasta qué punto nacemos como lo que somos y ya, o sea, no hay educación y no hay compasión, ¿no? Y no hay entorno que te cambie. Y hasta qué punto somos, como dice David, yo no sé, tal vez infinitamente maleables, que como dice, somos un lienzo en blanco y nos puede impregnar nacionalismo, ¿no? Fascismo, ¿no? Violador, ideas, tal. Ideas, ¿no? Ideas, conductas, dogmas, lo que quieras. Y yo digo que o sea, es una mezcla de ambas. Y me acuerdo mucho que a Chomsky le hicieron esa pregunta, güey. O sea, ¿usted cree, ¿no? ¿Qué cree del dilema de determinismo contra el libre albedrío, ¿no? O sea, el ser humano, ¿para dónde está más? No sé si es más determinismo o más libre albedrío, ¿no? Somos maleables. Y él dijo, pues es que, o sea, para mí la pregunta misma no hace sentido, o sea, porque para mí es claro que somos una mezcla de ambas, güey. O sea, digamos, y lo ves en cualquier manifestación o expresión de lo que significa ser humano, ¿no? O sea, de cosas tan simples como la estatura, ¿no? Por ejemplo, o la propensión al vello facial, ¿no? Ahorita que te estoy viendo con tu barbita, ¿no? Ya muy bien arreglada y todo esto, ¿no? Ya bien tupidita. O sea, una cosa es la propensión natural que tengas a que te salga o no más barba, ¿no? Que es, digamos, un espectro, ¿no? O sea, depende de lo que hagas, ¿no? Tu conducta te puede salir bien poquito, ¿no? O sea, depende de lo que hagas y tu entorno te puede salir más, ¿no? Pero no te puede salir nunca tanto como alguien que naturalmente está propenso a que sea peludo, ¿no? Desde los 10 años, ¿no? No sé, güey. Digo, la estatura es lo mismo, ¿no? Es un espectro, güey. O sea, digamos, estás genéticamente programado para medir de 1,60 a 1,68, güey, ¿no? Y no importa el ejercicio que hagas y la nutrición que tengas, no vas a pasar de ese 1,68 porque es el máximo de tus capacidades genéticas, pero tampoco vas a pasar del mínimo, ¿no? Tal, aunque seas desnutrido, ¿no? Y tal, porque tu estructura ósea y tus genes están, ¿no? Determinados para ir a cierto punto, güey. Entonces yo creo que con las conductas... ¿Tú estás queriendo decir que digamos, la disposición genética es igual a la disposición mental? Yo estoy diciendo que los dos juegan un factor importante, güey. O sea, ¿cuál es más importante que el otro? No lo sé, y no creo que haya un consenso científico al respecto, güey. O sea, pero yo creo que todas las personas tenemos la propensión a la compasión como y al mismo tiempo a las conductas antisociales, güey, ¿no? Y ya es el entorno, y es una decisión propia, y es que pese más en ti en cada, ¿no? Digamos, en cada caso particular, para determinar a qué, ¿no? A dónde te vas a ir, ¿no? A qué lado vas a saltar de la cuerda, güey. Sí, o sea, yo creo que es una combinación de ambas, güey. O sea, y claro, o sea, porque, digamos, o sea, a todos nos gusta pensar que somos
buenas personas, ¿no? Que somos el héroe de la película. Pero todos en algún momento hemos sido el villano de alguien, ¿no? O sea, le pusimos mala cara, ¿no? A una persona porque tal vez veníamos enfadados, le rompimos el corazón a alguien, ¿no? Tal vez, no sé, güey, le contestamos mal en una clase, tío, o sea, mil formas en las que para los ojos y la perspectiva de esa persona, y tal vez incluso si tú te sustraes, ¿no? de ti mismo, dirías, pues esa persona fue el villano, ¿no? De esa historia, o sea, no hay, digamos, no hay duda, o sea, esa persona se portó mal y nada, ¿no? O sea, una persona tiene la razón y la otra no. Pero es la misma persona, o sea, y no estás definido necesariamente por esa situación. Y después, claro, están los casos extremos, ¿no? O sea, yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre, hay gente que se clava mucho en esto, pero una amiga que se clavaba mucho en este tema de asesinos seriales y tal, hubo un caso en Estados Unidos, la neta, se tendría que googlear el nombre, ¿no? Y, o sea, partir las características, pero hubo un caso de un asesino serial que llevaba un diario y él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero también sabía que no podía evitarlo. O sea, decía, es que no sé lo que me pasa, que yo tengo esta urgencia y voy a hacer tal cosa que es, o sea, antisocial, no voy a matar o violar a, ¿no? una persona o a un niño, ¿no? O sea, no me acuerdo cuáles eran ¿no? su tipo de víctimas, su modus operandi, pero lo interesante es que decía, es que yo no sé qué pasa conmigo. Y es más, o sea, yo cuando muera, ¿no? Porque me voy a suicidar, o sea, después de este último acto, quiero que, o sea, que mi cuerpo se disponga a la ciencia, porque yo sé que hay algo que no está bien en mí y me gustaría que, o sea, que si mi cuerpo ¿no? mi fisiología puede ayudar a evitar casos como el mío, o sea, pues que se haga, ¿no? Y adelante. Entonces le hacen la autopsia y efectivamente, o sea, él tenía un tumor, no sé de ¿no? neurobiología, o sea, no te diría que le oprimía, ¿no? cierta parte del cerebro, que le hacía que se perdiera la línea, ¿no? entre el bien y el mal. O sea, entre la fantasía, ¿no? de desear hacer tal cosa y el hecho de hacerla. Entonces ahí Entre la es una empatía y la cuestión, razón, ¿no? una Pero cuestión, fisiológica, que no era la culpa de esta persona, y la misma persona reconocía que lo que hacía estaba mal, ¿no? O sea, pero había una cuestión fisiológica que si lo hubieran removido tal vez, ¿no? Esa cuestión, probablemente la persona no hubiera caído en esas conductas, ¿no? Ese es el extremo donde, pues sí, la persona nació con esta cuestión y se iba a comportar así, sí o sí, ¿no? Porque no tenía otra alternativa. Pero fuera de esos casos extremos, yo creo que es una mezcla de ambas. Sin estar completamente seguro de lo que dices, creo que la persona de la que hablas es Dennis Rader, que de hecho la segunda temporada de Mindhunter trata totalmente sobre él. Y de hecho, ¿Sí? es que no estoy seguro realmente. Yo te lo digo porque algunas de las características que señalas Okay. Fueron descritas durante toda la segunda temporada. De hecho, el último episodio termina con su propio, con su suicidio. Okay. Y en cada capítulo pasan algunos fragmentos justamente de lo que iba a hacer y tenía una especie de diario y demás. Y de hecho, en una de las escenas más perturbadoras, su propia esposa lo cacha en el baño disfrazado de mujer y cumpliendo uno de sus tantos fetiches. No lo sé, de hecho tiene un apodo que es BTK y son algunas siglas. La verdad yo desconocía este apodo y ya como que después y es como Bind, Torture and Kill, ¿no? Que es como atar, jugar y matar. Exacto. Okay. Y es un caso Probablemente sea la misma persona. no lo sé. Fue un caso muy sonado. o está basado en él, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Y de hecho si pueden ver Mindhunter, véanlo. Es uno de los productos más importantes de Netflix, creo yo, en su existencia. Pero siguiendo ese hilo de ideas, no sé, es un poco extraño porque si bien concuerdo con la idea de que puede haber ciertos factores genéticos y también factores externos que inciden en el comportamiento de una persona, no lo sé, yo soy fiel creyente que el ser humano, así como es bondadoso por naturaleza y puede ser hasta compasivo en algunos sentidos, porque volviendo al tema de los asesinos seriales, hay muchísimos ejemplos en los cuales ante la sociedad son personas totalmente lúcidas, son personas muy inteligentes. Sí, incluso, es lo que te iba a decir, o sea, incluso destacan por su inteligencia, por su elocuencia, por su empatía, por su, o sea, ¿no? Muchas cosas. Totalmente. Entonces,
yo sí pienso que el ser humano tiene un grado de maldad per se, o sea, por el hecho de simplemente ser un humano y porque tenemos todavía, ¿no? Ese tinte, aunque sea muy leve, de salvajismo y respondemos también tal vez a impulsos meramente animales y eso está en el cerebro. Simplemente creo yo que hay algunos que, y yo lo puedo decir, ¿no? Afortunadamente discernimos, ¿no? Y todavía nuestras conductas no son desviadas. Sin embargo, las personas que llegan a cometer este tipo de actos, de privar de la vida de otras personas, o inclusive llegarlas a lastimar, no solamente matarlas, cumplir fetiches ya de índole meramente sexual o hedonista, creo que en ese sentido ellos ya están fuera de sí. O sea, realmente ellos no pueden concebir la realidad como una persona no normal, pero como una persona que sí distingue de la realidad, lo ve. O sea, tal vez es un poquito difícil de explicar, pero mi punto es, el ser humano, todos, al menos en nuestras mentes, hemos tenido ese impulso, no de matar ni mucho menos, pero sí de llevar a cabo al menos una acción que no... Que socialmente no es aceptada. Exactamente, que socialmente no. Pero sí, tienes razón, pero por ejemplo, cuando hablan de ese caso, de este asesino serial que es totalmente consciente de la maldad que él lleva encima, quiere decir que el fetiche, que esa ansiedad por querer matar, que esa idea de querer llevar a cabo un plan, que en la ley, que en la sociedad, que en la religión es mal vista, o sea, quiere decir que en su calidad de ser humano, en su calidad de persona, ¿sí? De carne y hueso, existen problemas internos mentales que son más fuertes que la conducta, que van más allá de lo que él desea y quiere. Por más que él quiere evitarlo, él siente una necesidad o una intención que no puede parar, como una bola de nieve, por llevar a cabo, por perpetrar un crimen, por una violación, ¿sí? Por un fetiche. Él es consciente, pero este problema que él lleva encima es más fuerte que él mismo. Es más fuerte que su mente, por más inteligente que sea. De acuerdo. Y así actúan los problemas mentales de ese tipo, porque son problemas mentales, o sea, no hay que estar loco para tener un problema mental. Y creo yo, no sé si este comentario vaya a malinterpretarse, espero que no se saque de contexto, pero creo yo que muchas de las personas que cometen ese tipo de actos de pedofilia y demás, necrofilia... Son conscientes. Lo sé, son conscientes, pero a lo que yo voy es, las personas lo hacen porque socialmente hablando, si ellos van voluntariamente o lo platican con alguien para buscar ayuda, creo que todavía hoy día puede ser señalado. O sea, claro. Es importante hacer mención en esto, que normalmente cuando un pedófilo ya ves, lo tiene privado de su libertad y demás y lleva un tratamiento psiquiátrico, lo que hacen es darle obviamente terapia de tipo conductual y demás para conocer qué está pasando por su cerebro, qué tipo de conductas en el pasado que señalaba David lo orillaron a tomar estas decisiones. Sin embargo, lo único que le están dando son relajantes, son antidepresivos, también ansiolíticos, evitar que cometa más o que siga pensando en ese tipo de cosas. Pero, y aquí también es una vuelta de tuerca importante, si la persona hubiera buscado ayuda antes de la comisión del delito, que en este caso... Claro. No sé. Pero es que a la vez lo acabas de decir bien, la sociedad no está preparada para atender ciertos problemas, porque yo nunca he visto un centro de prevención del ataque sexual a los niños. Exacto. Porque si tú lo abrieras, o sea, no solo habría mucha gente, sino que también evitarías muchos problemas y muchos ingresos a las prisiones o del mundo, del lugar del mundo que tú quieras, porque este problema existe en todos lados, sino que a la vez escandalizarías a los sectores a los que simplemente no les guste o les parezca escandalizante abrir un centro de ese tipo. Por eso es que muchos de estos individuos viven en el anonimato. Sí, por eso es que, pues, evidentemente aquellos que raptan y violan tienen que vivir en el completo anonimato, y que a pesar de que ellos quieran no llevar a cabo el plan, perpetrar su plan, su malévolo plan, no pueden evitarlo porque no encontraron la ayuda necesaria, porque sigue siendo un tabú. Porque como ese problema, estamos hablando de ataques sexuales, pero problemas de ese tipo vergonzosos o muy dolorosos
la gente no está preparada para atenderlos. La medicina misma no está preparada. Bueno, quizá la medicina sí, pero socialmente no se está preparado para aceptar que existen este tipo de conductas. Sea sacerdote, los seas fetiches, ¿no? Y todo eso. estudiante. Sí, claro. Porque a pesar de que un sacerdote lleva encima un cargo pues con el que tiene que lidiar, que es el hecho de ser un representante, digamos, de una religión en la tierra, no, sigue siendo un ser humano para mí. Y ese, frente al problema que él tiene de querer agredir a los niños, es un ser humano que merece ser atendido como otro ser humano, como otros seres humanos, pero la sociedad no está preparada para este tipo de cosas. Pues O sea, que a mí me gustaría regresar al lados mismo argumento, o sea, que los sacerdotes, por lo menos en el cristianismo, ¿no? No se les permite manifestar o expresar deseos básicos, no sé, como su sexualidad, no se les permite una claro, pareja. O sea, hay claro. ramas protestantes, ¿no? Donde sí, o sea, es perfectamente normal, ¿no? Tienen su esposa y su familia y tal, que es, digamos, es lo natural, ¿no? Es un impulso, no tan humano como comer, como dormir, como ir al baño, ¿no? Tal, y se les prohíbe, ¿no? O sea, se les corta de tajo. Y privarlos de eso, los llena de, los vuelve una bomba de tiempo, que es un ser humano. Entonces, no, pero claro. Que la frustración, ¿no? De cualquier tipo, pero yo creo que principalmente, ¿no? La frustración sexual se puede manifestar en distintas, ¿cómo llamarles? Pues, perversiones, ¿no? O conductas antisociales, ¿no? Que van en contra del bienestar común, ¿no? Por no atender, como dice Gustavo, prontamente esta cuestión que pudo haber sido, ¿no? Fácilmente llenada, no satisfecha, tratada, por lo menos platicada, no externada. O sea, yo creo que, o sea, el simple hecho de poder platicarlo, ¿no? De poder sincerarse con alguien que les pueda escuchar, comprender y tal vez señalar algún consejo, ¿no? Algún método para, ¿no? Controlar o encauzar esos impulsos hacia algo, ¿no? Productivo o constructivo. Pues sí, ¿no? Digo, yo creo que mucho sufrimiento se pudo haber evitado, ¿no? Y se evitaría todavía. Y ese es, claro, esa es la falta de empatía, esa es la falta de empatía que vemos a nivel social, al menos en México. Pero estamos hablando de agresiones sexuales, estamos hablando de las más dolorosas para la sociedad, las más escandalizantes, las más urgentes de atender. Sin embargo, el daño que tú como individuo puedas hacerle a otra persona no necesariamente puede ser sexual, claro, puede ser social. El aislamiento, la ley del hielo que le hacen a un niño, que otro niño aplica en la escuela porque pues, tiene pedos en su casa y pues ahí va y se desquita porque ahí puede sacar lo que piensa y siente, afecta a otros niños y los marca de por vida. La violencia, ¿no? O sea, la violencia física. E importantes es, por ejemplo, el caníbal de la Guerrero, no manches, sí. de su historia y demás, y realmente él tenía un odio. Yo no he visto odio mucho de su historia. ¿Mandé? Fue abusado. Yo no he visto mucho de su historia. ¿Cómo es su historia? ¿O qué era su contexto? ¿Qué ha sido? O sea, el tipo vivía con su mamá y demás en un núcleo familiar bastante roto. Sin embargo, la mamá se dedicaba a dar servicios a dar sexo servicio, básicamente. Sin embargo, esto lo hacía en su propio domicilio. También es otro tabú, ¿no? Que sería interesante abordar. Que también es otro tabú, ¿no? Que sería interesante abordar, ¿no? El sexo servicio. Sí, el sexo servicio, y ahora que está tanto de moda la pero tabú para quién, ¿no? Tabú para quién. No, pero la mayoría de la sociedad mexicana, si tú haces una encuesta, si debería ser legal o no, o sea, yo creo que todavía estamos en fechas que la mayoría, no sé si 70% para arriba, diría que está bien que sea prohibido, que debería seguir siendo esa cuestión. Por eso yo creo, o sea, esa es mi intuición. No he visto las últimas encuestas solo. ¿Perdón? Preservan los derechos y también los intereses de, por ejemplo, los sexoservidores transexuales de la tercera edad, por poner un ejemplo, que es uno de los grupos vulnerables más cabrones que está sufriendo con la cuarentena. Y todo el sexoservicio básicamente lo está sufriendo. Pero eso habría que abrir un pinche hipervínculo así del tamaño del mundo. Sí, güey. Yo y a muy a grandes rasgos el tipo, bueno, mi mamá tenía relaciones frente de él y demás, y no lo veía, pues obviamente lo golpeaba y demás, lo cual va generando cierto odio sobre las mujeres y obviamente... Una deformidad de su sexualidad, ¿no?
Claro, exactamente. Y el tipo, obviamente, sabemos después, lo que quería hacer con sus víctimas era tener poder, y es lo que les da satisfacción. Es una conducta que se repite, es un patrón que se refleja siempre. Lo único que quieren es tener poder, tener autoridad, tener voz, ¿no? En un acto, lo cual lo hacen de manera desafortunada, que es en un acto de abuso sexual y demás, pero justamente es lo que quieren ganar. Y también John Wayne Gacy, que es igual súper famoso en Estados Unidos, se disfrazaba de payaso y demás. Cuando era niño era súper abusado por su familia y demás. Después comenzó a matar niños y los vestía de mujer. Quería tener cierto control, el cual no pudo cuando era menor. Claramente tenía tendencias homosexuales, las cuales no podía sacar a la luz, por lo que ya sabemos. Pero es un tema bastante interesante, el cual tendríamos que debatir, tal vez, no sé, espero que nunca con un agresor, pero sí con un psiquiatra. No, pero ¿por qué no? O sea, sí. Yo soy de los que creen en la recuperación. No, o sea, el hecho de que haya sido un agresor en el anonimato, digamos, dispuesto, asumiendo su responsabilidad, asumiendo sus faltas, que a su vez esté dispuesto a atender la prevención de otras agresiones con otros seres humanos como él, es alguien que merece la pena ser escuchado. Más allá del castigo, mira, yo lo digo, yo no creo en el castigo corporal, yo no creo en el encierro, yo no creo en las condenas a muerte, yo no creo en los miles de años de cárcel. Yo creo en la recuperación de aquellos que cometieron faltas y que estén dispuestos a ayudar a otros para que no las cometan, que piensen como ellos pensaban. Y si un agresor se presta, para decir por qué lo hizo, cómo comenzó su carrera, qué pensaba, qué sentía, yo no tengo ningún problema en que uno de esos hable y diga, miren, yo lo viví así, yo lo vi así, sentí esto, pasó esto me orilló a hacerlo, mi recuperación vino a través de esto, y ahora estoy dispuesto a hablarlo con otro que piense así, en el anonimato también si quieren, pero que no lo haga, porque después el sentimiento es ¿no? Porque también yo soy de la idea de que aquellos que llevaron a cabo actos así, en su momento, si es que, no todos, pero si es que sienten el arrepentimiento, si es que tienen la intención de ayudar a otros, ¿sí? Pueden ser seres altamente productivos en la sociedad. Pero eso también es algo que la gente no está preparada para escuchar del todo. ¿Están de acuerdo? Sí, y creo que ahí podemos abordar el tema de la amnistía, ¿no? De la ley de amnistía y de reducir la población en las cárceles. Sí, que a mí me pareció fantástica, la verdad. Exacto. Ya se había hablado el año pasado de que los presos pobres, presos políticos y mujeres que estén en la cárcel por aborto tenían que pisar la calle ya. No sé, yo la verdad no sé en qué se quedó. Quiero pensar que se llevó a cabo antes de, se llevó a cabo. Sí. Bueno, pues que mucho que celebrar, pero esto se hace por el problema de la epidemia. Antes de la epidemia ya se había hablado. Ya estaba, sí, claro. De hecho, de que no todos tenían por qué estar en la cárcel, ¿no? Sí, o sea, es una ridiculez que tú siendo comunista o activista o social de cualquier tipo estés en la cárcel por serlo. Es un retroceso, es antievolutivo, ¿no? Sí, que existía. Entonces, yo lo que quiero... es un tema oculto que no se hablaba mucho, pero claro que había, ¿no?, muchísimos presos políticos en el país, o sea, que eran presos por el pensamiento, ¿no? O sea, que es, digamos, en el siglo XXI, como dices, es algo totalmente anacrónico, o sea, es algo que vemos en, no sé, en Arabia Saudita, donde ¿no?, el Estado ultraconservador encierra a la gente atea, ¿no? Encierra a la gente apóstatas, ¿no? Le llaman ellos, que eran creyentes y reniegan de su religión, o sea, esos los encierran por brujería, por pensar, ¿no? O sea, afuera de la caja. O sea, pues no te vayas lejos. También se iba a liberar a los indígenas que no tuvieron un juicio justo y que ni siquiera tuvieron... Claro. Indígenas, claro. Sí. Eso, pero es una deuda histórica. Eso es sexenio, Eso es sexenio, eso no existía del 1 de diciembre de 2018 para atrás. Esto es nuevo. No, y sí es algo que hay que poner atención porque... No estaba en discusiones de gobierno, en Cámara de Representantes. O sea, yo nunca vi, o sea, alguien que diera un discurso, ¿no?, frente a todos los legisladores, ¿no?, legisladoras que enarbolara las causas, ¿no? ¿Qué tal? Porque es gente que además, o sea, no es un lobby que tenga, que presione políticamente, ¿no?, porque no tiene poder.
Entonces, o sea, ni poder político ni poder económico. Entonces, difícilmente encuentran representación en un cuerpo, ¿no? Capturado muchas veces por intereses económicos, como es ¿no? El Congreso de la Unión. Entonces, sí, la verdad es una gran victoria. Y el otro grupo poblacional, que es creo que es el grupo mayoritario de los que fueron liberados o están siendo en proceso de liberación, son los criminales no violentos que estuvieron encerrados por alguna cuestión de drogas, o sea, por posesión o por compra-venta, ¿no? Por comercio, narcomenudeo, que son, digo, a mí me parece fantástico, ¿no? Claro, o sea, la derecha, ¿no? Y la oposición salió y dijo, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que vayan a liberar criminales, ¿no? A las calles. O sea, güey, es que son personas que lo único que hicieron es tomar una sustancia que altera un poco la conciencia, ¿no? Y venderla y pasarla al de al lado. Entonces, ese es todo el crimen, güey. O sea, no en sus mentes, eso ya está no fuera de toda proporción y deberían estar encerrados toda la vida por esa acción. O sea, digo, y ya lo hemos hablado en otras veces, ¿no? O sea, ¿cómo es eso diferente a alguien en una tienda vendiendo una cerveza a otra persona? ¿No? O sea, a un Red Bull. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que el problema aquí, bueno, hay dos cosas. Las cárceles están llenas de inocentes, para empezar. Sí, totalmente. Y segundo, que hay que hacer una revisión para saber pues quién es la persona en cuestión. O sea, si está recuperada, dependiendo obviamente del crimen. Digo, creo que muy difícilmente un secuestrador le van a dar pauta para que pueda expresar su deseo de salir a la calle. Y bueno, ya quedará en los argumentos de quien está diseñando esta propuesta. Pero sí, definitivamente creo que se le tiene que dar prioridad a aquellos que no representan un peligro, porque lo que no se ve de las condenas penales es que quien sufre es la familia, quien sufre es el hijo que vive en el abandono. Hay que recordar que las Islas Marías fueron cerradas este sexenio y que ya había mujeres abandonadas porque sus familias no tenían posibilidades de hacerles llegar recursos, que estaban incomunicadas, y que eran mujeres que estaban por narcomenudeo, que estaban presas por abortos, que estaban por haber asesinado a sus agresores. Es decir, que se tiene que hacer una revisión para ya sea ampliar o delimitar la libertad de aquellos que sí la merecen, porque esa es la palabra, la merecen. Aquí yo quisiera hacer mención sobre algo que yo celebro totalmente, ¿no? La liberación de estas personas que han cometido delitos menores, entre otras cosas el aborto, narcomenudeo, eso yo lo aplaudo bastante. Robo simple, recordemos que el término de las cárceles están llenas de gente inocente, muchas veces, y sobre todo las cárceles de mujeres, están llenas únicamente de mujeres que hicieron robo hormiga a comercios y demás, las cuales no tuvieron ningún ápice de protección a nivel de amparo y demás. Entonces, creo que eso es una decisión importante. Ahora, creo que aquí el punto y la crítica que yo haría es, no hay que politizar, el pedo. O sea, ya lo habíamos dicho, esto se había hecho desde antes, no es de hoy. Creo que es por la pandemia, ¿no? O sea, ya había una línea. Hoy está tomando fuerza por la pandemia y demás. Sin embargo, el gobierno no se debería de atribuir esta decisión. O sea, ya es un plan que se venía maquineando y solamente aprovechando el contexto de aislamiento y de que tenemos que tomar distancia, se acentuó. Ahora, lo que me preocupa, insisto, es algo que se lo escuché a un abogado, se llama Gonzalo Sánchez de Tagle, es un abogado constitucionalista, y el tipo decía que el problema era que una vez que una persona se pensaba que fuera beneficiada por esta salida de prisión, el proceso iba a llevar algún tiempo. O sea, no es un proceso rápido. De hecho, él decía que al menos eran 6 meses. ¿Por qué? Porque primero se nombraba una comisión a cargo del caso para delimitar como si entraba o no en ese umbral, ¿no? Si esta persona o no iba a ser beneficiada por la ley de amnistía. Esto iba a tomar al menos 4 meses. Al menos 4 meses. Híjole. Sabemos cómo funciona la burocracia aquí en México y ahora, por la pandemia, sabemos que también muchas cosas gubernamentales están atrasándose, cabrón. Ahora... No, sí, hay juzgados cerrados, por la pandemia. No nos vayamos lejos, el de García Luna en Nueva York está haciendo vía remota porque también está cerrado su juicio. Ahora,
Después de esos 4 meses habría que agregarle otros 2 meses donde la comisión, ya que se ha delimitado, se daba un finiquito al caso. Entonces, al menos 6 meses iban a tardar estas personas en salir de prisión. Esperemos que a los casos que urjan y en los cuales haya una clara demostración de que fueron mal juzgados o que se encuentran por un delito, cual hubo un limbo legal, espero que se les dé una solución expedita. Eso es lo único que yo espero y anhelo, porque si no va a seguir siendo la misma madre que estamos viviendo. Y si hay, durante los procesos, no se está garantizando el libre acceso a los derechos humanos, por ejemplo, no hay traductores, o en este caso los abogados de oficio, que son los que se les entrega el Estado a los indígenas o a estas personas que no alcanzan ningún tipo de amparo económico o que simplemente no tienen el dinero para tener un abogado para sacarlos de la cárcel porque se robaron un chicle en el Oxxo, pues va a ser, es un círculo vicioso, ¿sabes? O sea, la burocracia está generando más burocracia, la cual es lo que menos necesitamos hoy día y es lo que tanto la cuarta transformación está haciendo alusión. Sí, sí, o sea, la solución tiene que articularse con el mecanismo que no existe, ¿no? Entonces tiene que crearse el mecanismo. Pero yo, a pesar de estas dificultades está el indulto, por ejemplo. Está el indulto. Hay indultados, ¿eh? Hay que ver. Espérame. ¿Qué es lo que hizo Obama al final de su mandato? Que es el último día, sí. De las pocas cosas, digo, que pudo hacer más. Digo, o sea, pudo haber hecho una ley como la de acá, ¿no? Y o sea, a todos los criminales no violentos, que es por posesión o consumo o narcomenudeo, o sea, van para afuera, ¿no? O sea, eso pudo haberlo hecho allá, no lo hizo, pero lo que sí hizo es este proceso expedito, ¿no? Todos los días, creo que fue durante un mes, el último mes, no todavía el último día de su mandato, estuvo firmando indultos que lo ponían en su escritorio, él puso el criterio, ¿no? A su equipo, a ver equipo, búsquenme las personas, ¿no? Que están bajo estos criterios y pónganmelos en la mesa, ¿no? Yo nada más para firmar. Y se le puso así, tal. Entonces, algo que, digo, o sea, si estamos hablando de un proceso expedito, ese proceso existe en México también, y bien se podría ocupar para esta emergencia nacional, ¿no? Y esta deuda histórica que se tiene contra estas personas que están encerradas por cuestiones que jamás tuvieron que estar, ¿no? Que pisar la prisión. O sea, son personas que tendrían que estar con su familia, ¿no? Siendo parte productiva de la sociedad, aportando a la economía, tal. Y que por prejuicios, no por malos procesos, por burocracia, porque les pusieron el dedo, porque les cayeron mal, por las leyes anacrónicas que seguimos teniendo en el país, están pagando una condena que nunca debió ser, ¿no? Entonces, o sea, sí existe procesos. Sí, cabrón, en el siglo XXI, güey. Por aborto. ¿Cómo? Por aborto, güey. No, sí. Bueno, hay gente presa, espero que ya no, pero hasta hace no mucho había gente presa por el operativo policial en Atenco en 2006. O sea, eso sabía, ¿no? Y lo que sí hubo, por ejemplo, ahí fueron voces de mujeres que fueron abusadas sexualmente en el operativo y después del operativo, y que fueron llevadas a la cárcel. Y que no se les indemnizó, que no todos los medios atendieron, que por el contrario, se le dio promoción al gobierno de Peña Nieto, y a la gente se le olvida que ese crimen de lesa humanidad sigue pendiente, por ejemplo, con él. Y no hablemos de los genocidios, ¿sí? De los que no se habló, por ejemplo, el operativo en Nochixtlán y en el sexenio pasado, y les puedo hacer una lista muy larga, pero esos son, a mi parecer, a los que se le tiene que dar prioridad por dos razones. Primero, porque son víctimas vulnerables dentro de la cárcel y fuera de la cárcel, por su condición, ¿sí? Y segundo, que se le tiene que dar prioridad a los que sí la merecen, porque evidentemente urge revisar todos, pero yo no creo que exista una comisión, un número de personas razonable como para atender todos los casos uno por uno, sino que administrativamente si hay una imposibilidad, ¿sí? De poder llevar a cabo, de poder ejecutar un plan de manera tan rápida. Sí, porque voy a dar un número al azar, un ejemplo. Si hubiera 30,000 liberables, por decirlo así, no creo que haya 30,000 escritorios para que podamos revisar uno por uno y ver cuál sí y cuál no. Con una comisión, ¿no? Un cuerpo colegiado y tal. Es importante la transparencia en el proceso, que facilita. Muy importante. O sea, si hay una imposibilidad dentro de los términos reales, porque, híjole, yo desconozco el número de presos en México, de la población carcelaria, no sé de qué cantidad sea,
pero sí es muy difícil atenderla toda de un jalón. Esa es una realidad. Creo que los presos en la Ciudad de México que tenían posibilidades de salir por la pandemia eran los adultos mayores. Y creo que ese es un buen criterio para determinar quién sí y quién no. De entrada, ¿no? Pero sí es muy difícil, o sea, de revisar los 32 estados y meterte de cárcel por cárcel a ver cuál sí. Eso es una tarea que va a llevar tiempo. Pero eso no quita la buena intención de este sexenio en cuanto a eso, ¿eh? Creo que hay una declaración que al menos 2,000 personas, lo cual se me hace muy poquito, 2,000 personas eran las que se iban a ver beneficiadas de la ley. No, es nada. Muy poco, es muy poco. Sí, pero de entrada, o sea, no se nos olvide que al principio del sexenio las Islas Marías fueron cerradas. A mí se me hace, por más alto que sea tu crimen, que te aíslen de esa manera y que te lleven a un lugar donde te mate el tiempo y no la condena, ¿no? En sí, o sea, el castigo, digo, lo repito, yo creo que el castigo es mucho para un ser humano. Después, sea el crimen que sea, por más monstruoso que sea después de la recuperación, el castigo sigue siendo mucho. Oye, pero hay que ver, yo creo que este es un pendiente al que no hay que quitar el dedo del renglón y hay que revisar con calma en qué termina. Porque no va a terminar en una semana ni en dos. Claro. No, y tiene que siempre cumplir el debido proceso. Antes, durante y después de que la persona haya salido de prisión. Y también quisiera hacer mención, por ejemplo, hay muchísimos policías, muchos agentes de seguridad pública que se encuentran en prisión por haber detonado un arma y tratar de evitar... de alguien. Exacto. Obviamente sabemos que siempre cuando hay este tipo de controversias entra a derechos humanos y vela, ¿no?, por las garantías individuales de la persona que sufrió el daño, que muchas veces es el ladrón o el maleante, por así llamarlo, y los policías en su únicamente ejercicio de su deber detonaban el arma para evitar el incidente. Tiene mucha atención en ese tipo de cuestiones. Así como tenemos de un lado los operativos de Atenco, tenemos de los normalistas, tenemos ciertas inconsistencias en ese tipo de procesos, también está el otro lado de la moneda, donde está un ciudadano que, insisto, ejerciendo su deber como policía en este caso, evita un asalto, se pone el arma, el agraviado es el ladrón y la persona se va a la cárcel. En primera lo dan de baja y después se va a la cárcel. Y también ahí se pierden, le dan carpetazo. Y sí, o sea, hay que ver caso por caso, ¿no? Porque también está el otro lado de la brutalidad policíaca, ¿no? Y del abuso de poder y de autoridad en el ejercicio de sus atribuciones. O sea, me acuerdo un caso en Tijuana, ¿no? Que, digo, este es un caso aislado, pero me parece emblemático de muchos que pudieron haber pasado y que seguramente siguen pasando, donde un señor, ¿no? Un tipo, ¿no?, 40 y tantos años, no, asalta un taxi, se baja el taxista, ¿no? Tal, llega el oficial, digo, sin preguntar, sin evaluar, digamos, las circunstancias, le dispara ¿no?, al infractor, al maleante en la pierna, no se cae, o sea, digo, tenía en la mano, pues, ¿qué te gusta? Un cuchillo, ¿no? Un desarmador, ¿no? O sea, un objeto punzocortante, ¿no? Digamos, con el que estaba amenazando a la víctima, ¿no? Esta situación. Y el policía, digamos, o sea, en ese momento ya le disparaste en la pata, ya está tirando al piso, o sea, ya, digamos, o sea, ya la situación está bajo control, ¿no? O sea, ya, o sea, no es una película, ¿no? No es Bruce Lee, no es Chuck Norris, o sea, no se va a levantar y con el desarmador, o sea, no, o sea, ya está en el piso, ¿no? Ya. Pero el tipo, ¿no? El oficial, o sea, se acerca y, digo, o sea, virtualmente lo ejecuta, o sea, en el piso, o sea, le dispara, por lo menos 2 o 3 veces más, ya en el piso, ¿no? Desarmado, sin oportunidad alguna digamos, de ser una amenaza más allá de lo que representó al inicio, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, digo, hay que ver caso por caso. Digo, obviamente, ¿no? Los tres aquí creemos en el debido proceso. Digo, si hubiera habido debido proceso, para empezar, muchísimas personas, no miles de personas, no estarían encerradas hoy en día. Pero bueno, eso no significa que no vayas a llevar un proceso de cuidado, ¿no? Metódico, que busque, ¿no?, la justicia para la gran mayoría de las personas. Y claro que este fenómeno que tú describes, ¿no, Gustavo?, también existe, donde oficiales que han sido separados de su cargo por el simple hecho de ejercer sus atribuciones, pero también está el otro caso de la violencia desmedida, ¿no? De personas que, o sea, que virtualmente, o sea,
abusaron de su poder y asesinaron a alguien cuando estaba cometiendo una infracción, digamos, controlable, ¿no? Completamente manejable, tomando en cuenta la disparidad de fuerzas, ¿no? Entre un oficial entrenado o un equipo de oficiales entrenados con armas de fuego y un infractor que puede tener, ¿no? O sea, un objeto punzocortante en la mano, ¿no? O sea, pero sí, digo... Eso nos hace creer más que en el debido proceso en la justicia, ¿no? Porque el debido proceso no necesariamente implica ni imparcialidad ni justicia. Y unos años para atrás, pues eso no existía. De hecho, el proceso era acusatorio, incriminatorio, en vez de que ya hubo una corrección más recientemente, pero el proceso judicial implicaba que tú eras culpable y eras inocente hasta que demostraras lo contrario. Sí, creo que fue como en 2010, ¿no? 2008, por ahí, donde hubo esa... No, fue más como yo diría que fue como por el 13 o 14. Es más reciente. No me suena tanto. Pero esa es una deficiencia. Resolver una deficiencia así en el siglo XXI, o sea, te habla de un olvido, de una omisión histórica, ¿sí? de quien estuviera al frente del cargo, del Poder Judicial, sobre todo. O sea, yo no necesariamente diría que es una omisión, güey. O sea, yo más bien creo que es parte del diseño institucional, güey. O sea, si tienes una dictadura, ¿no? Como la que tuvimos 70 años, pues te conviene tener un sistema judicial a modo. O sea, necesitas el brazo armado, ¿no? El brazo de la fuerza pública, el brazo del sistema judicial, que por un lado trabaja en tu beneficio si es que uno de los tuyos o tú mismo caes en el sistema, ¿no? Y por otro lado te ayuda a encerrar a quienes son opositores, ¿no? Y que pueden ser un balance, ¿no? En tu contra, ¿no? En las dinámicas de poder en el país. Entonces, o sea, tampoco digamos que se les olvidó, ¿no? Fue ingenuidad, ellos tenían... No, o sea, era parte del diseño institucional del país, el sistema judicial como estaba, ¿no? O sea, hasta hace no mucho. Y también lo necesitas de tu lado como un instrumento para generar miedo. Sobre todo para los narcomenudistas o los consumidores de sustancias. Normalmente las situaciones de abuso de poder se dan específicamente en ese tipo de pedos, güey. Porque, como ya lo habíamos venido diciendo, la propaganda del drogadicto, del malo, este güey es el que asalta. El marihuano. Lo que consumas el marihuano. Sí, y necesitamos un Judas, ¿no? Un güey que lo someta, ¿no? Y que lo someta y que enseguida lo lleve a separos. Y no a separos civiles, sino vamos a un separo judicial. Y no le dan acceso a las mínimas garantías individuales, a llamadas, a un abogado de oficio. Y ahí es cuando el debido proceso se rompe. O sea, perdón por insistir, pero ahí ya no existe debido proceso, no lo hay. Entonces, sí se necesita también un aparato que te ayude a controlar a las masas en ese sentido, a implantar una mentalidad, una forma de estar exactamente de ultraderecha y de no, o más bien esa falta del debido proceso donde se necesita. Ese es el punto. Sí, la represión necesita institucionalizarse, ¿no? Y el modo evidentemente el modo más práctico, el más eficiente de estos años, pues fue tener un sistema acusatorio donde tu acusado no pudiera hacer nada por más que invirtiera en abogados o por más que tuviera la razón. Bueno, para muestra un botón, ni Echeverría ni Díaz Ordaz pisaron la cárcel. Claro. O sea, por hablar nada más de dos actores políticos que incumplieron con su deber. Todavía tienen sus placas, ¿no? Y en el metro, ¿no? En hospitales, en caminos que hicieron. O sea, todavía está la placa Díaz Ordaz, Echeverría, ¿no? Inaugurado por el, ¿no? Licenciado presidente, tal. O sea, sí. O sea, el prismo funcionó bien. O sea, en ese sentido pues fue una máquina dictadura perfecta. Muy bien lubricada. Una máquina perfectamente bien aceitada y lubricada para mantener y perpetuar las estructuras de poder que les beneficiaban a ellos mismos, ¿no? O sea, claro, o sea, con diferentes modelos económicos, ¿no? Y políticos a lo largo de su historia, no es el mismo, la misma estructura y los mismos movimientos que usaron desde el PNR, ¿no? Hasta el PRI de Salinas, ¿no? Que ya era la ultraderecha económica, ¿no? El neoliberalismo, el entreguismo, ¿no? El modelo privatizador al modelo económico que había antes, ¿no? Pero las estructuras de balance de poder, entre ellos el sistema judicial, pues ese le convenía a todos, ¿no? Porque era el sostén, era una de las arterias principales del sistema, ¿no? De cómo
perpetuar esas estructuras que beneficiaban a unos pocos. Pero bueno, o sea, de las cosas que digo, en esta conversación ya me acordé, que olvidamos mencionar, bueno, que yo olvidé mencionar la vez pasada que hablamos también del tema de drogas, es de cómo inicia la guerra contra las drogas, ¿no? O sea, de por qué, cuáles fueron las motivaciones, que además no surge en México, ¿no? Esto surge con Richard Nixon, ¿no? En los Estados Unidos, y a testimonio, no del propio Nixon, pero sí de asesores de seguridad que se sentaban a la mesa, ¿no? En su gabinete, para estructurar las políticas públicas. O sea, las drogas eran legales, ¿no? O sea, tanto allá como acá, ¿no? Las ¿Las qué, mañanitas perdón? tienen una estrofa de, perdón, ¿Las las que eran mañanitas, legales? No te escuché. Droga. las drogas eran legales, o sea, la Ajá. marihuana, en México también, o sea, las mañanitas tienen la estrofa de la amapola, ¿no? De la amapolita dorada de los valles de Tepic, ¿no? Si estás enamorado, o sea, era normal, pues, ¿no? O sea, veías amapolas, ¿no? En los jardines, las personas, o sea, era como uno más de los productos que estaban en la oferta en la sociedad, ¿no? Pero se diseña, ¿no? O sea, digamos en la época de Nixon es la época, ¿no? Del levantamiento popular en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y los conflictos armados en el exterior. Entonces Nixon dice, bueno, o sea, mi oposición es liberal, no es hippie, es libertaria, ¿no? O sea, son libertinos, les gustan las drogas, les gusta el sexo, ¿no? El estereotipo que tenemos del hippie, ¿qué tienen en común? Tanto ellos como las minorías, y encontraron que uno de los puntos en común era que consumían drogas, ¿no? Entre ellas principalmente marihuana, pero drogas en general. Entonces, la idea fue satanizar y hacer una campaña de prohibición y de criminalización y de desinformación. O sea, honestamente era propaganda, no era fake news. O sea, si tú ves hoy en día, y estas eran cuestiones que a mí me llamaban mucho la atención, que nos ponían a leer en la universidad, ¿no? El profe Holguín, ¿no? Por ejemplo, nos daba lecturas de la propaganda que circulaba en ese entonces, donde decía, ¿no? La hierba del diablo, ¿no? Y Satanás quiere que fumes esta hierba y cuida a tus hijos, ¿no? De esto, y estaba el diablito, ¿no? Y dándole un cigarro a una persona, a una niñita, ¿no? Por ejemplo, con ¿no? Su uniforme y sus libros y tal, y toda asustada, ¿no? Recibiendo ¿no? El porro del diablo. Entonces, toda esta campaña fue estructurada para suprimir a la oposición, o sea, para aplastarla materialmente. Entonces, líderes de oposición, ¿no? Insurgentes, insurrectos que surgían, ¿no? Entre las masas con una voz mucho más estructurada, de una visión política, económica, alterna al modelo que se estaba perpetuando en esos momentos, pues eran fácilmente encerrados, ¿no? Y criminalizados y, ¿no? De por vida por consumir drogas, ¿no? Entonces, ese modelo se importa, ¿no? Más para acá, a fechas recientes, y México hace lo mismo, ¿no? O sea, otra vez, es una política de criminalización de una sustancia que no tendría por qué ser, o sea, si lo ves objetivamente con las cuestiones que tenemos permitidas hoy en día, ¿no? Y las cosas que puedes comprar en una farmacia o en un Oxxo o en una tiendita, o sea, son mucho más dañinas con una dosis letal. Entonces, no hace sentido que en ese contexto tengas de forma ilegal a esta plantita, ¿no? Que no tiene dosis letal, no te puedes morir, no te puedes dar un mal viaje, ¿no? Igual tienes que, ¿no? Vomitar, no sé, pero no te vas a morir de eso, pues. Eh, pero digo, vemos otra vez Sí, pues sí, pero, que el diseño fue o sea, es institucional y decir, político e ideológicamente motivado, no fue orgánico, no respondía a evidencia, respondía a una necesidad política de aplastar a la oposición, ¿no? La oposición liberal. Perdón, David, te interrumpí. sí, a eso iba yo, es decir, políticamente tú ganas votantes, digo, con tu pensamiento, al prohibir o al impedir que se legisle a favor de o en contra de. Y el ala conservadora, digo, no creo que te vaya a aceptar fácilmente, y lo dijimos el otro día, que tú despenalices el consumo de X sustancia, ¿no? Entonces, como tú tienes que mantener tu discurso, pues necesitas, te guste o no, lo pienses en el fondo o no, tu líder político, gobernante o candidato, tienes que mantener esa postura para agradarle, solamente para agradarle a tus simpatizantes. Entonces, la oposición va a existir, tarde o temprano tendrán que enfrentarse políticamente
a favor de la legislación o en contra de, pero la oposición, digo, salvo que crezca y que vuelvan a ganar una presidencia, que yo veo difícil, podrá impedirse esto, que ya está en el tintero, que bien o mal se ha retrasado, más para mal que para bien, pero ya está en el escritorio y tan solo llevarlo ahí requirió mucho esfuerzo de muchos activistas. Solamente creo que queda esperar el resultado y la consecuencia de la despenalización en sí, pero creo que lo único que tenemos pendiente por hacer nosotros es por prestarle atención al tema para ver en qué deriva. Yo pienso, soy de los que piensa que se va a llevar adelante la legislación con sus pautas, con sus delimitantes, con todo lo que conlleva ejecutar un plan de una modernización de este tipo. Pero pues ya está, o sea, creo que el tema aquí sería ver cuál es la respuesta de la oposición, ¿no? O sea, porque más allá yo no veo un factor en contra para que esto se pueda ejecutar. La respuesta siempre va a ser en contra, güey. O sea, ellos, o sea, que además, ¿qué es lo que me choca? Que Obrador no quiera tomar postura, güey. O sea, que eso, digamos, o sea, porque son dos cosas, güey. O estás a favor o estás en contra, ¿no? O sea, si estás a favor de la despenalización, pues ¿por qué chingados no lo dices, no? O sea, tomas una postura, o sea, yo estoy, ¿no? De forma solidaria con quienes quieren legalizar esto por esta y esta razón, ¿no? Y así como le han dicho, ¿no? Oigan, ¿qué opina que el Congreso está debatiendo tal cosa? O sea, han opinado casi de todo, excepto de estos temas que a él le parecen no polémicos, a tabús, o que se puede ir en contra, ¿no? A las abuelitas, ¿no? Y de una población que de otro modo está a favor, ¿no? De las políticas de Obrador. Digo, la otra es que esté en contra, ¿no? Y que el tipo sea un liberal económico, pero conservador social, ¿no? O sea, que él crea que de verdad la marihuana sea ¿no? maligna y que es una puerta de entrada, ¿no? a todas las drogas y destroza familias, o sea, que crea en realidad en todos estos tabúes y que por lo tanto no tome una postura que iría en contra de la ortodoxia liberal, ¿no? que él se supone que represente. Entonces, o sea, hacer lo que sea, o sea, honestamente a mí me frustra cada vez que le preguntan este tipo de cosas a Obrador y que toma una postura no mediana, tibia, ay, pues que la gente decida, no, pues lo que deciden los legisladores, no, pero tú, güey, o sea, ¿tú qué opinas, cabrón? O sea, ¿cuál es tu postura? ¿No? Y para saber las dos, ¿no? O sea, para ver si eres un aliado o eres un adversario en esta cosa, ¿no? Porque también se vale, güey. O sea, si el tipo es conservador social y cree que la mota te vuelve un violador, ¿no? Te da un impulso de ir a robar a la tiendita de enfrente. O sea, yo no sé qué piense después en su mente, porque no lo dice. Pues, pero por lo menos, o sea, si lo dijera, tendrías una idea clara y dices, ok, no sé, el tipo es ignorante en estas cuestiones, ¿no? Hay que convencerle o hay que luchar contra él, ¿no? También, así como vamos a luchar contra los conservadores, o sea, también hay que luchar conservadores y presidente en este tema en particular. O sea, puede ser un aliado en cualquier otro tema, pero en este tema en particular, o sea, es un adversario, ¿no? O sea, yo, o sea, de verdad, o sea, me frustra esa cuestión. Y el hecho de que tenga una postura, sí es un factor importante, más no determinante. Recordemos que claro. Ricardo Anaya, el mismo Ricardo Anaya, tenía una postura clara durante su campaña. El mismo Mikel Arreola, que antes fue antecesor de Zoé Robledo y que después peleó por el gobierno de la Ciudad de México, también tenía una postura bastante clara y en las elecciones les fue de la chingada. Entonces, insisto, no es un punto determinante. Ahora, también creo yo que un factor importante... Tiene un costo político tomar una postura. Por supuesto. O sea, eso sí. Sí. No, pero le habla de la personalidad, ¿eh? Eso es tener carácter. ¿No decir una postura es tener carácter? ¿Cómo? No, tenerla y defenderla. Ah, claro, sí, estamos de acuerdo. Y más como un dirigente de ese tamaño, o sea, un jefe de Estado debería tener una postura sobre... La tiene, o sea, no la quiere decir. O sea, básicamente eso te define como político y realmente si no tienes un perfil que te defina como pro o en contra de la legalización, no hablamos de drogas, ¿no? De temas escabrosos, así llamarlo, eso realmente te tiene en el limbo y eso no ayuda en la imagen en absoluto del señor. Y creo yo, siguiendo esto del tema de las drogas, ya como para cerrar la idea totalmente, de mi parte al menos, también en México se desconoce bastante la relación que hemos tenido con la hierba. Bien Quiroga señaló la estrofa del himno y demás, sin embargo también recordemos que durante la Revolución
tenían el hecho de que las tropas mexicanas tuvieran acceso, ¿no? O al menos las tropas liberales tuvieran acceso a plantas como marihuana, o los hongos alucinógenos. Al opio. Exactamente. A la amapola. Culturalmente hablando, era como bien visto. O sea, realmente, y no por nada, las famosas canciones de la cucaracha y demás hablan de que no tenía marihuana para fumar, y por eso estaba triste No, pero no es que fuera bien visto, o sea, simplemente no era un problema. Era parte de la cultura. Pues. Era culturalmente aceptable, exacto. Y también eso lo señala Froilán Enciso, que también es un historiador importante, sinaloense, y que ha estudiado la historia que tenemos o la relación que hemos tenido con sustancias psicotrópicas, al menos aquí en México. Entonces, creo que también se desconoce que estas han sido y son parte importante de nuestra cultura y debemos de abrazarlas. No en el sentido de hacer apología a la violencia y estas narcoseries, las cuales a mí se me hacen... No, eso como otras deformaciones, ¿no? Son mamadas. Es idealizar, más no abrazar la cultura, y son cosas totalmente distintas. Y ya, no meterme en series de narcos, porque es otro tipo de cosas más complicadas. Sí, te vas a echar un fuera de Breaking Bad, o sea, que a mí se me hace, ¿no?, una obra maestra de la televisión. Creo que no he visto alguna otra serie, o sea, cuyo, ¿no?, tema central o tema principal de la trama sean las drogas como tal. O sea, la Reina del Sur. La Reina del Sur. ¿Has escuchado? No he visto La Reina del Sur. Es muy cabrona. No la he visto, la verdad, pero sí dicen que es muy, muy buena. Es donde sale Diego Luna. Y también Michael Peña. Pero de ahí en fuera, la verdad, no he visto nada. Son muy exitosas. De hecho, todas las cadenas que tienen o tienen retransmisión en toda Latinoamérica que se hacen en Estados Unidos, hacen dinero de esas, de La Reina del Sur, el Cártel de los Sapos. ¿Y por qué? Insisto, o sea, idealizan la imagen del narcotraficante o de la dama, ¿no?, del narcotraficante, y creo que idealizan un estilo de vida bastante, pues no sé si sea tan cercano a la realidad. Ni siquiera en cuestión a los lujos que nos muestran en pantalla, creo que se equiparan a lo que realmente el arsenal o no sé, el tipo de riqueza que ellos tengan lo puedan plasmar en una serie. Ya no el estilo de vida. Que además es de unos pocos, ¿no? O sea, tampoco es como que, o sea, todos los que se involucran en esas estructuras viven como los más ricos, ¿no? O sea, por supuesto que no. O sea, pero es la idea que te venden, ¿no? O sea, sí, por supuesto, y así también es la misma línea que van los ocurridos, ¿no? De un viejón y de que le va súper bien, que se la pelan todos y la chingada. Sí, ¿no? Claramente esa es la falsa ideología de prefiero vivir, no sé, un día como rey que 100 como mendigo, ¿no? Entonces, esta gente que realmente expone su vida día tras día, pues no creo que la pase tan chingón. O sea, sí está padre, ¿no? Tener lana tal vez, pero... y tener un estilo de vida, un perfil importante. Sin embargo... ¿Pero a qué costo, no? Exacto, el costo es muy elevado y no solamente es para ti, sino no puedes vivir tranquilo ni siquiera tu familia. Entonces, ese mito de que a los narcotraficantes les va muy bien, pues creo que tampoco es real. Y eso ya esto mismo lo dijo, ¿quién fue? ¿Fue Caro Quintero, el que entrevistaron, el que estuvo en Lecumberri? ¿Fue él? No me acuerdo. Pero en una entrevista súper famosa, también él desmitificó este pedo. Él dijo, güey, pues sí, le pasamos muy bien y todo, pero pues también le chingamos. O sea, somos personas comunes y corrientes. No es únicamente andar paseándonos en suburban por la glorieta de Badiraguato, ¿no? Que es el pueblo del Chapo. O sea, no es así. Creo que es una cultura que lleva todo un background, cual no vemos, pero que tampoco se trata de idealizar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a mí me ha gustado la conversación hasta ahora. Creo que ya hablar de esto sería alargarnos un poco más. Hay otros temas que a mí me hubiera gustado aprovechar sobre lo que está pasando con nuestro queridísimo Cabecita de Algodón. Es lo que les iba a preguntar, si tenían como algún tema que querían hablar. Yo creo que sería más prudente dejarlo para la siguiente sesión, porque creo que nos extendimos un poco. Pero sí, a mí me ha dado oportunidad de alimentar unos números que traigo, de los que quería hablarles, pero yo me sentiría más cómodo igual hablándolo la siguiente
No necesitamos esperar una semana, puede ser antes. Y ¿Sobre qué temas traes y a mí sí me gustaría dejarlo hasta aquí. Para que quede como el cliffhanger. Salud. Salud. López-Gatell habló de 158 hospitales en abandono en la sección anterior, y a pesar de eso, nuestro rector quiso refutar o como que se enojó. Pero es por ¿sí ahí. ¿Mintió o no mintió? Es por ahí. Gatell. ¿Por qué miente, Gatell? No, para nada. No. ¿Qué opinaron de eso? Bueno, de entrada creo para cerrar, ¿qué opinan de esa interacción bonita y pintoresca de el Sol de México los últimos 2 días con López-Gatell? Bueno, que les falta, hay que prepararse, al menos hay que tener el mínimo de preparación para poder encarar a quien entrevistas, ¿no? No me parece que demuestren un grado mínimo de digamos, de cultura a la hora de querer informar. Yo no sé qué credibilidad pueden demostrar o qué pretenden con sus preguntas tendenciosas que al final se derrumban solas, ¿no? Güey, ni siquiera escucharon la cita de Narro, güey. ¿No? O sea, le preguntaron algo de lo que no sabían, güey. O sea, ¿me explico? O sea, oiga, ¿Él dijo que no sabía? O sea, Narro dice que miente. Ok, o sea, dime por qué dijo eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el fundamento, cuál es la estructura ¿no? O sea, en qué parte, o sea, de qué forma estoy mintiendo. Y ya, o sea, eso fue suficiente para derrumbar toda la estructura y toda la pregunta y todo el propósito de esa persona estar en esa conferencia como tal. O sea, ya, o sea, era demasiado para ella, ya no supo qué decir. Digo que además, o sea, en ese sentido no me gustaría que el enfoque sea la persona. O sea, digo, esta persona es una manifestación de un problema mucho más complejo. Claro, o sea, y digamos, de nuevo, ¿no? O sea, lo que digo porque lo tengo un poco fresco, Chomsky habla de manufacturing consent, ¿no? De cómo las estructuras de información y de desinformación trabajan todos los días desde el reclutamiento, ¿no? O sea, esta persona llegó a transmitir una conferencia de alcance nacional, digo, no por su perspicacia y por pericia, sino por su ausencia de ello. No sé, esta persona es una persona crítica, ¿no? Que cuestionara las estructuras de poder dentro de su organización, que viera el mundo de una forma holística, ¿no? Que criticara temas de política pública por los méritos de los temas y no por partidos políticos. O sea, una persona así no hubiera sido promovida al rango de cubrir esa conferencia en particular. O sea, porque no sobreviviría en el medio. Y no es el Sol de México, digo, el Sol de México es la caricatura. Es el periodismo del día de hoy. Corporativo del día de hoy, o sea, porque hay periodismo que vale mucho la pena. Hace unos días alguien grabó a Pedro Ferriz, al señor le gusta que lo graben, no me di cuenta, o no tiene amigos, o lo traicionan. No le bastó con que su amante lo grabara. Uno de sus amigos, aparentemente, grabó llamadas por Skype, donde él afirma, entre otras cosas, que el PRI tiene los recursos de los robos anteriores y que esa es su nueva arma para hacerle frente a la siguiente elección. Y yo me pongo a pensar, no mames, o sea, si ese güey sabe que esos güeyes se chingaron tanta lana, o sea, no solo los están cubriendo, sino que está del lado de ellos y habla de que ese es el plan ejecutor para derrumbar no este sexenio, sino también para postularse en el siguiente periodo, ¿no? Digo, mames, o sea, ¿y ese güey es el que sale a dar las noticias? ¿Es el que nos pide que creamos en él? Entonces, güey. ¿Cómo? Es el cuarto poder, güey. Así tiene de poder y así es de importante, güey, su opinión. Bueno, Pedro Ferriz, hay poder mediático, pero Pedro Ferriz no tiene poder mediático. Sí, creo que mucho hay que ser un poco más inteligentes para hablar, para atribuirte el poder. Y mucho del poder tradicional que sí existía, o sea, el mismo Pedro Ferriz, o sea, si tú hablas hace 15 años, güey, o sea, el tipo era una voz, ¿no? De autoridad, entre muchas otras, ¿no? El mismo López Dóriga, ¿no? Los del 4, ¿no? O sea, que han sido desmitificados y expuestos más de una vez, no solamente por el gobierno actual, sino por la apertura mediática, ¿no? Y lo que el presidente se refiere como las benditas, ¿no? Redes sociales. O sea, pero en el fondo es
la desmonopolización de la narrativa, ¿no? O sea, porque ahora puedes escuchar lo mismo una conferencia matutina, ¿no? Que es una información del gobierno, ¿no? De una estructura de poder, como un medio corporativo, ¿no? Como Televisa, TV Azteca, El Sol de México, etcétera. Y al mismo tiempo puedes escuchar algún tuitero, ¿no? Algún canal de YouTube, ¿no? Como donde subimos esta cosa. O sea, digamos, ahí hay más competencia en la esfera de información, en la esfera de narrativas. Entonces, no necesariamente tienes que estar casado con una u otra ¿no? Cuestión, que claro, hay mucha gente que sigue, ¿no? Hasta la fecha en una burbuja de información. Pero ya no es necesario, ¿no? O sea, hay mucha más apertura y eso sí lo celebro. Digo, es un avance tecnológico que se manifiesta en este consumo, ¿no? Social de información. Que digo, que si no fuera como tal, la verdad que digo, este proyecto y muchos otros no tendrían futuro, no sé, porque sería la centralización de la información. Ahora, a mí, ya insisto, es un tema bastante importante y qué bueno que lo trajo David, lo podemos discutir tal vez en la siguiente sesión, porque no me quiero alargar mucho. Lo único que a mí me saca bien cabrón de pedo es gente como el señor Riz o en su momento lo que dijo a Torre. Estos cabrones, recordemos que son un servicio concesionado, güey. O sea, las redes de telecomunicaciones le pertenecen al Estado. Estos güeyes más están utilizando la concesión, el permiso, güey. Y si el usufructo. Exacto, el generar la lana, pues. Si estos cabrones, como canal de comunicación, están haciéndose ricos a cuentas de decir estas mamadas, pues entonces, ¿qué credibilidad pueden tener? Y realmente es una tristeza. Porque, insisto, están hay que revisar. Fíjate que sí, tienes razón, pero hay que revisar qué implicaciones jurídicas o qué candados hay para poder mandar a chingar a su madre a determinados medios de comunicación y darle la concesión a alguien más serio, ¿no? O sea, pero no, tampoco es tan fácil. No, y tampoco me gustaría que se hicieron muy bien. O sea, no me gustaría que el gobierno mañana expropiara las señales de Televisa, TV Azteca y demás y las considerara alguien más, güey, porque eso sería autoritario y se las otorgaría, pues, ¿a quién, güey? Pues a sus cuates, güey. O sea, tendríamos al chapucero, ¿no? En lugar de... Esto te habla de la tolerancia. Pues es libertad de expresión, güey. Y yo creo que en ese caso sí se ha visto bastante bien el gobierno actual. O sea, sí. En permitir diferentes voces. En ese sentido ha sido consecuente. Sí, ha sido congruente en esa parte, digo, hasta ahora. La Torre también fue blandengue, güey. O sea, basado siempre en el principio de libertad de expresión, sí le temblaron los huevillos, porque se explicaba como su amigo, o sea, un discurso de conciliador, exacto, disfrazado de eso, justamente de conciliar y demás. Entonces, creo yo que ahí sí les faltó un poquito de decisión. Sin embargo, también es una línea muy delgada, porque por otro lado tenemos la libertad de expresión. Y es algo... ¿Cuál hubiera sido la alternativa, güey? O sea, la alternativa hubiera sido... Es que mira, por otro lado, es que tú, siendo mandatario, chico o grande, hablas mal del medio, por más que quieras conciliar después, ya te lo echaste encima, ¿no? Y digo, desgastarse en estos momentos con un medio de comunicación tratando de desmentir día tras día lo que dicen en tu contra, desmentir porque pues evidentemente fue una falacia. Con el Reforma. Cada que puede, güey. Bueno, pues... Pero es eso, o sea, y echarte encima a otro medio todavía, pues sería muy desgastante. Entonces, digo, bien o mal, esa es la actitud de Andrés Manuel. Yo no lo veo, además yo no tengo una imagen de él enojado, ¿no? Por más que traten de... No a nadie, únicamente es decirle al público que las decisiones que se están tomando tienen un sustento científico. O sea, nada más. O sea, que tampoco los números que está diciendo el señor o la OMS, quien tú me digas, no se los están sacando de la manga, güey. O sea, el distanciamiento social, si bien hay alguna corriente apenas de la Universidad de Stanford, ¿no? Que dicen que tal vez el distanciamiento social no fue o no es la mejor alternativa por el comportamiento del virus y demás, creo yo que hay un sustento científico, güey, y la misma OMS lo ha dicho, güey. O sea, o sea, el hecho de no le hagan caso al señor, las cifras son falsas. Sí ha habido alguna disparidad en cuanto a las cifras que da él y, por ejemplo, algunos gobernadores. Eso sí se ha visto, o al menos hay una contradicción en las mismas. Porque yo algo que también criticaría un poco
si bien aplaudo lo que está haciendo el señor Gatell con día a día informar y demás, sí creo yo que debería de sentarse frente a frente o invitar a las conferencias a los gobernadores que se han tomado la libertad de salir al público y decir, ¿sabes qué? Estas son mis cifras y el señor tiene otras. Me parece que un careo sería importante, o al menos llegar no sé, a algún acuerdo conciliar y decir, ¿saben qué? Sí, los números aquí dieron, no sé, esta cifra por tal y tal y tal, y el señor tiene esto y tal y tal y tal, pero el modelo Sentinela sigue siendo esto, o lo importante no son las cifras, como yo lo había dicho, lo importante no son las cifras, sino tener una tendencia, demás, ¿no? Entonces, creo yo que ahí sí le está faltando, pero no lo sé. Sí hace falta un poquito, en cuanto a esa estrategia, sí hace falta un poquito como pulirla y sobre todo, insisto, mi respuesta hubiera sido toda la información que se está dando a la población tiene un fundamento científico, técnico y, por supuesto, de salud, ¿no? En términos de carácter sanitario. No sé, desmentir, decir que chingada, que vamos a sentar, que no hagan caso, que digo a la torre, porque se convierte en una guerra de límites y diretes un poco barata, sino únicamente justificar tu discurso, meterte el de y listo. Pues sí. Pues bueno. Muy bien, amigos. Pues muchas gracias, amigos. Si no tiene nada más que agregar, pues hay que despedimos este episodio. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, David. Esta vez extrañamos a Karen, que tenía muchas cosas que hacer, pero se va a incorporar para el siguiente episodio. Saludos a todos y a todas. No, la escuela. Sí, claro, la escuela es importante hacer la tarea. Titúlense, chavos. Cuídense, quédense en casa. Por favor, no chinguen a su madre. Por favor, no chinguen a su madre. Cuídenla. Hasta la próxima. Saludo al candidato a maestría David y a ti, Omar Adair, candidato a ser una verga del mundo. Saludos, un abrazo, amigos. Gracias. Bye. Vale. Bye.